Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de determinismo y el azar. Esto tiene que ver con el tema del libre albedrío, pero ¿por qué generamos este tema del determinismo? Porque al final de cuentas es como la determinación que tomas de alguna situación, de alguna decisión. Que esto también tiene que ver con ciertas características importantes y que podemos manejar en esta parte de qué significa, es esta parte de tus propias creencias, tu educación, lo que tienes, cómo te han formado, cómo lo has emanado, de cierta forma que tienes una determinación de hacer las cosas como las tienes que hacer, o cómo las piensas, o cómo las desarrollas, o las decisiones que estás tomando. A veces es como un poco esta situación de que lo que tú decides, lo que tú dices, lo haces. Entonces, en este momento, nosotros podemos estar pensando que nuestro propio libre albedrío puede ser incluso una decisión, que en esta situación, pues, implica muchas circunstancias y muchas cosas. Porque, en cierta forma, tu libre albedrío sí es decisivo, es una decisión que tomas para bien o para mal, positivo o negativo de las decisiones que puedas tomar de alguna u de otra forma. Por eso, en esta parte a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso cuando hablamos de la conciencia, tiene que ver también con el libre albedrío. Tienes que tener la conciencia de lo que estás haciendo, desde tu pensamiento, desde tu palabra, desde tu emoción. ¿Qué es lo que yo estoy decidiendo? De la forma como lo estoy decidiendo. Si estoy nervioso por hacerlo, si estoy intenso, si tengo esta forma o esta manera de manejarlo, o cómo yo me puedo estar, dijéramos, en una parte, estar de acuerdo en esa decisión, ¿no? A veces tus decisiones son inmediatas, ¿no? En esta parte sí lo voy a hacer porque sí me conviene. No es tanto que lo pienses, a veces son decisiones muy, dijéramos, muy intespectivamente o muy, dijéramos, muy en esta parte de reaccionar en una situación. Y esto tiene que ver también con la causa-efecto, en la causa que tú tomas esa decisión, en la forma como lo haces y vas a tener esa consecuencia. Acuérdense que nuestras decisiones, buenas o malas, siempre tienen una consecuencia. Por eso cuando tenemos este libre albedrío de decisión, pues es una forma de ver cómo estamos emanando esta parte. Por eso en este momento de sentirte en esta situación por tus propios pensamientos, por tus propias emociones, por tu palabra, por lo que dices, cómo lo dices y de la forma como lo dices. Y si estás de acuerdo con esta, dijéramos, este pensamiento, de acuerdo con tu palabra, de lo que haces, entonces ahí podemos manejar el libre albedrío de esta forma, que a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque a veces es que tomé una decisión que fue mi libre albedrío, por lo que yo pienso, por lo que creo, por cómo estoy, o en ese momento cómo te sientes en esa circunstancia. Que a veces acuérdense que uno de los factores que te pueden ayudar o desayudar es el mismo miedo, el miedo a, el miedo a enfrentar, el miedo a hacerlo, el miedo que pueda hacer o que pueda pasar o no pueda pasar. Y entonces en este momento te puedes sentir como una persona un poco inquieta o una persona como no consciente de lo que estás haciendo. Porque incluso el libre albedrío puede ser una parte del no consciente, nomás actúas y haces por hacerlo. Y en este momento a lo mejor no tienes esta parte de decir o pensar o hacer, simplemente lo haces por hacer, sin tener esa creencia que tenemos que tener de alguna o tenemos de alguna u otra forma que nosotros tenemos, que nos forman, que generamos por naturaleza y que las tenemos. Pero en este momento de tener esta determinación de hacer una cosa o una situación, pues es esta parte de entender tu propio pensamiento. Si tú determinas qué haces sí o qué haces no, o cómo lo haces o de qué manera lo haces, implica este momento de tu libre albedrío de decisión. Por eso es importante que entiendas o entendamos cómo esta parte de determinación nos puede ayudar o desayudar en cierta forma. Por eso manejamos la causa-efecto que siempre se va a manejar y que siempre es una ley que todos los vamos a tener por esas decisiones. Que incluso en esta parte que tenemos este momento de ser decisivos con lo que estamos haciendo,
pues también implica la parte del azar, ¿no? Y me dirán, ¿por qué el azar? Porque a veces son circunstancias que pasan en un momento que no está esperado, ¿no? A veces sucede que pasan situaciones que tú no tienes esa forma o esa manera de entenderlo, por eso es al azar, no es una forma que tú piensas, no es una manera que tú lo estás creando, o pensando, o diciendo o generando. Por eso en esto forma tiene 2 vertientes, ¿no? Lo que podemos decidir y lo que podemos tener como azar. Y a veces el azar es una circunstancia que puede ponerte la vida, la circunstancia, tu ángel, el universo, el tiempo, lo que sea, porque a veces en este momento puede ser al azar lo que pase o no pase en tu vida, lo que suceda o no suceda en tu vida, o en las circunstancias que está pasando en este momento de algo que está sucediendo. Nos cuesta mucho trabajo también entenderlo, porque a veces nosotros somos más pensantes o creemos ciertas cosas o que tenemos demasiada información que está llegando, que te dicen una situación o que te dicen otra, o que tienes que manejar ciertas creencias, o que tienes que tener otro pensamiento, que te pueden estar diciendo que si vamos a pasar la quinta o no, o si estamos bien o no, o tienes la conciencia o no tienes la conciencia, sino es en esta parte de entenderte a ti, no lo que está externo a ti. Decir, a ver, si estoy entendiendo lo que está sucediendo por una decisión que tomé, pero que también fue al azar de esa decisión, ¿no? Que a veces esos partes del juego de azar en la vida pasan y que a veces nos cuesta mucho trabajo como entenderlo y comprender esa parte. Y en este papel podemos manejar muchas cosas. En este momento, en este plano o en esta dimensión o en esta vida que tienes, pueden suceder cosas. Acuérdense que hoy estamos, mañana no estamos. La vida es una y a veces hay que vivirla, disfrutarla, ser conscientes de tus decisiones, ser conscientes que pueden ser circunstancias de tu azar y que tu libre albedrío lo tomas constantemente diario. Que a veces eso cuesta trabajo entenderlo porque son tus decisiones que puedes tener o no tener, son tus decisiones que puedes hacer o no hacer. Que a veces también implica que te dan como mensajes y tu intuición o el llamado del alma también te está diciendo no lo hagas y a veces no hacemos caso a esa intuición, acuérdense también. Que a veces esta parte de no es por ahí, no te cruces o no lo hagas o es una situación que no es buena, que te puedes esperar y que a veces las circunstancias que pasan a tu alrededor no hacemos caso de esos llamados o de esas circunstancias o de esas señales que pueden estar pasando, sino en este momento cómo lo puedes estar haciendo, sino en este momento cómo lo puedes estar generando. A veces nos cuesta mucho trabajo como entenderlo y a veces es un poco complicado pensarlo, porque acuérdense que nosotros somos más racionales que emocionales o más emocionales que racionales. Hay personas que son más emocionales o más viscerales y hay otras que son más racionales y que a veces miden, piensan, analizan y ven cómo pueden tomar una decisión buena o mala. Si no, nos cuesta mucho trabajo como entenderlo y mucho trabajo como hacerlo. Si nos cuesta mucho entender esta parte, pues nos va a costar mucho más trabajo como hacerlo. Nos cuesta porque a nosotros de hacerlo o tomarlo o de esta forma como lo vamos manejando, tiene que ver con estas decisiones, ¿no? Y tener esta determinación que nosotros podemos hacer. Que a veces no somos determinantes en una situación de decisión, porque en muchas circunstancias, a pesar de que tú tengas tus creencias, tus pensamientos, no eres determinante con lo que quieres hacer, bueno y malo. A veces te llegan y te dicen, es que hay que ser determinante en ciertas cosas por hacerlo, pero a veces no lo somos porque o pensamos en muchas cosas o estamos pensando a ver qué depara la vida, que en este caso es el azar, qué te está sucediendo, cómo te está sucediendo, qué te llega o qué no te llega, o si la vida o la circunstancia o el universo puede hacerse o no puede hacerse, porque una de las cosas también tiene que ver con el pensamiento de lo que tú quieres hacer, de cómo lo quieres hacer. Y eso implica tu emoción también, de cómo lo generas, de cómo lo piensas y de cómo lo sientes. Acuérdense que nosotros tenemos esta parte de emoción y que sentimos como que lo que también pensamos y que a veces nos vamos en el movimiento del azar que sucede en la vida misma. ¿Qué te genera? ¿Qué te mueve? ¿Qué te pasa? ¿Qué no te pasa? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo no lo haces? ¿Y cómo puedes llegar a hacerlo?
si esto es como importante o no importante. Hay que ser conscientes o ser consciente de las cosas que pueden estar sucediendo contigo mismo. Por eso cuando dices, es que no tenemos conciencia, debemos tener conciencia de lo que somos. Y hablamos de esta parte de la conciencia. A veces el ser humano no es consciente de lo que puede decir, de esta parte de ser determinado en ciertas situaciones o que vemos las cosas que suceden al azar. Porque si no somos conscientes de lo que decimos, no somos conscientes de lo que hacemos, entonces ¿cómo vamos a llegar a tener esta parte de entendimiento? Entender la causa-efecto que podamos tener o la causa-efecto que podamos llegar. Entonces es importante que podamos analizar lo que eres y cómo eres. Si no va a estar costando mucho más trabajo y mucho más circunstancial. Y aquí el mensaje que te puede ayudar o el arcángel que te puede ayudar en esta parte de poder tener la determinación y ver lo que es el azar o ayudarte en esta parte del azar, de ser determinante y que la misma vida puede jugar en el azar de la vida, del destino, de las cosas que pueden moverte en ciertas situaciones que no estás contemplando esa parte. Pero es importante que lo puedas estar manejando. Y este arcángel que te puedes ver es el arcángel Zadkiel. Y me dirás, pues el arcángel Zadkiel es una transmutación, precisamente, porque ese te va a ayudar a una decisión, a determinar ciertas cosas para que entiendas lo que está sucediendo en el azar mismo de la vida, del universo. Y él te dice, si tú entiendes y determinas lo que quieres, tengas tu libre albedrío de decisión, puedes entender tu azar que pasa en la vida. Si entiendes lo que eres y cómo son tus decisiones o determinaciones, entonces las cosas pueden fluir mejor para ti. Sé determinante con tu palabra, con tu pensamiento y con tu emoción para que entonces todo pueda ser de mejor manera para ti y puedas fluir en circunstancias mejores. Entonces lo que te dice es eso, que si eres determinante o que si eres en cierta forma consciente de tu determinación, sabiendo de tu libre albedrío de situación, pues vas a entender también lo que puede llegar al azar. Por estos dos, determinación y la parte del azar es conjunto, porque puedes determinar ciertas circunstancias que están pasando que no estás contemplando, sino que el momento de la vida te lo está dando o el momento de cierta circunstancia te lo está generando. A veces nos cuesta mucho trabajo cómo hacerlo, cómo manejarlo, pero sé determinante también es este juego azar en tu vida misma, en lo que tienes, en lo que formas, en qué manera lo manejas y de qué manera lo puedes estar manejando. Si tú eres consciente de qué manera es o no, lo podemos manejar en cierta forma. Si no, vamos a manejar cómo podemos ser y cómo podemos ver las cosas. Entonces es importante que nosotros seamos determinantes a lo que estamos haciendo o de qué manera lo estamos haciendo. Nos cuesta mucho trabajo cómo manejarlo, porque acuérdense con una de las cosas como hemos hablado de los temas, ¿no? A veces no tenemos esta conexión con el alma, nos cuesta trabajo. Es el llamado, esa intuición que hemos hablado, de poder entender lo que está sucediendo, de cómo lo está pasando, de qué manera de qué manera está pasando. No es necesario, ¿no? Digamos que tú tengas parte negativa de decir no lo estoy haciendo bien o estoy en mal, sino esta parte de pensar en positivo, digámoslo así. Por eso, este momento de ser determinante con tus decisiones puede ser en esta parte de manejar las cosas positivas y no las cosas negativas. Que eso sí, es importante muchas veces ser determinantes con lo positivo o con lo negativo, pero las circunstancias mismas nos pueden estar llevando a ciertas cosas o a cierta manera o a cierta forma. Si no manejamos esta manera de entender o el azar que viene de la misma vida o de tu decisión o de lo que piensas o de lo que dices, porque a veces dices, ay, lo dije por decirlo, ¿no? Muchas veces. O lo hice por decirle, tomé un libre albedrío que no tenía que tomar, lo tomé la decisión que tenía mal o dije lo que tenía que decir sin ser consciente de lo que dije.
Por eso el azar es esta parte. No, a veces no eres consciente de lo que haces, no eres consciente de lo que dices. Por eso la conciencia es importante, ser consciente de lo que haces y ser determinante en cierta situación o cierta circunstancia o cierta forma o modo para entenderte, para comprenderte y poderte ayudar en muchas circunstancias. Entonces es importante que tú puedas tener un control sobre lo que piensas, lo que sientes y cómo lo sientes. No controlar hacia el externo, sino a tu decisión de cómo lo puedes manejar en cierta forma. Y ahorita que les di el mensaje al arcángel, que lo que te dice, si tú eres determinante en tus decisiones, vas a ser consciente de lo que quieres hacer. Pero también tienes que estar consciente que el azar mismo de la vida, del universo, de quien tú creas, de todo lo que pasa, puede ayudarte a una circunstancia positiva, no a una circunstancia negativa. Entonces, tenemos que ser consciente de lo que eres y cómo eres y ser consciente de ti mismo y ser determinante con tus decisiones, con tu pensamiento y con tu palabra. Si tú no eres consciente de eso, pues entonces las cosas no se van a estar dando bien. Y a lo mejor el juego de azar que tienes en el universo, o que tienes en la vida, o que tienes en el tiempo, o que tienes en ciertas cosas, pues va a ser un poco más complicado. Entonces, sé consciente cómo lo quieres hacer y de la manera como lo quieres hacer. Entonces, hay que ser conscientes de ser determinante en tus decisiones. Por eso el libre albedrío te puede estar jugando en cierta forma, positivo o negativo, de cómo lo haces, de qué manera determinas o de qué manera lo estás generando o de qué manera lo estás pensando. Si entendemos eso, podemos manejar muchas otras cosas. Si no, va a ser más cuestionable sobre ti y lo que tú quieres. Si no, va a ser un poco más complicado en cierta forma. Entonces, hay que ser consciente, ser determinante lo que quieres. Por eso esta parte, no jugar tanto al azar, ¿no? Muchas veces jugamos a veces en la vida de lo que pueda pasar. Por eso la ley de causa-efecto te puede llevar a veces en determinado momento en ciertas circunstancias, porque eso es lo que pasa en nuestra vida. El pensamiento, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, la causa consecuencia que tienes sobre el libre albedrío que te puedas generar, pues es algo que te pueda suceder. Por eso a veces no somos determinantes a ciertas circunstancias o a ciertas formas, sino ser consciente de lo que tú tienes desde tu pensamiento, desde tu palabra y desde tu emoción. Y energéticamente, pues también eso lo estás emanando. Energéticamente esto está sucediendo, energéticamente tu aura, tu campo energético, toda esta forma puede ayudarte o no ayudarte, sino lo que emanas de cierta forma. Acuérdense que somos energía y lo emanamos. Por eso cuando somos determinados de ciertas circunstancias con el libre albedrío, tu energía puede cambiar, tu campo áurico también, entonces te puedes sentir positivo o negativo en cierta forma, ¿no? Que ahora les llaman vibración alta o vibración baja. Pero también tiene que ver con la parte de la autoestima. ¿Qué estás determinando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Qué emoción me está generando esa parte? Si estoy determinando en una decisión o no, si mi libre albedrío me causó algo, esa decisión que yo tomé, buena o mala, sino entender lo que tú eres, cómo eres y de la forma que eres. Entonces, hay que ser determinantes, hay que ser conscientes, entender tu azar, que es la vida misma, entender todo lo que pasa para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar, entenderte a ti mismo para que entonces todo pueda llegar a tu vida y entender tu propio camino. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra. ¿Cuánto me tardé?